Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Bueno, buenas noches con todos. Como ustedes saben, este es nuestra segunda vez que estamos juntos, el segundo jueves sería. El anterior pues también disfrutamos estar juntos y pues antes de comenzar el mensaje vamos a orar rápidamente al Señor y pedirle la dirección a Él. Amén. Así que cierra tus ojitos allí en tu lugar. Vamos a hacer, Señor, en esta noche te damos gracias, bendito Dios, por estar en este lugar. Gracias, bendito Padre, en esta noche solamente te pido que me utilices como un instrumento. Señor, reconozco, Padre, que el que hace la obra verdadera, el que edifica, eres tú. No es un hombre, Padre, no es un ser humano como yo, tan pecador, tan lleno de errores. Señor, eres tú el que hace la obra en cada uno de nosotros. Yo te entrego los corazones de estas personas que están aquí, para que tú puedas tocarles, para que tú puedas levantarles y hacerles ver la verdad, Señor. La verdad que proviene de la palabra de Dios. Señor, gracias, hermoso Padre, y en esta noche nos entregamos en tus manos y en tus brazos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, primero les damos la bienvenida a nuestros vecinos, los amamos mucho, como les decíamos. Bienvenido a estos 4 jueves que vamos a dar, ¿no? Ya este es el segundo. Y pues para las personas que quieren volver a escuchar tal vez el mensaje del anterior jueves, próximamente se estará abriendo un canal de YouTube que se llama Dios de Amor, en donde ustedes lo van a poder escuchar, ¿sí? Y antes de entrar en sí al mensaje de hoy, vamos a dar una pequeña recapitulación o resumen de lo que vimos el anterior jueves, ¿verdad? Que estuvimos reunidos todos. Y el anterior jueves el tema era, ¿alguien me hace acuerdo? El origen de todas las cosas. El origen de todas las cosas. Entonces, primero comenzábamos hablando acerca de la creación del hombre, ¿verdad? O de la creación de todas las cosas. Así que decíamos que los planetas, las galaxias, los mares, los animales, y todo fue creado ¿por quién? Por Dios. Y nos hacíamos un énfasis en el hombre, en el ser humano, ¿ya? Y que es el hombre también creación de Dios. Así que cuando tú te miras al espejo, te vas a dar cuenta de que eres un ser humano, un hombre hecho ¿por quién? Por Dios. Además de que en nuestro ser hay un sistema universal increíble, ¿sí? Porque nosotros somos hechos por millones de átomos, millones de células, y en cada célula hay un software, ¿sí? Hay un software. Así que derribábamos con todo eso las dos teorías que se levantaban, que era la teoría de la evolución y la teoría de el Big Bang, que muchos ateos las mencionan, o muchos científicos, muchos personas que creen que de esa manera se constituyó las cosas, pero es algo ilógico. Como de una simple explosión, por ejemplo, nació la conciencia, el saber qué es lo bueno y qué es lo malo. O cómo la materia produce eso, la conciencia. ¿Cómo explicaríamos? Si tú, hay alguien que tú conozcas que sea un ateo, o alguien que esté escuchando este video y que sea un ateo, realmente tendría que explicar cómo la materia puede producir conciencia. Así que vemos allí que es un error, ¿ok? Ahora, luego decíamos y veíamos y nos introducíamos en el origen de ¿qué? De la maldad.
Y veíamos que comenzaba en el origen de la maldad, refiriéndonos a un querubín, tu querubín hermoso, ¿verdad? Poderoso, y que después eso lo nombra en Ezequiel. Luego terminaba siendo ¿quién? Satanás, ¿verdad? Que quiso ser como Dios, quiso estar como Dios, quiso sentarse en el trono del Señor, y en él se halló maldad, decía la palabra, ¿verdad? Y él fue expulsado del cielo, se llevó a una tercera o una cuarta parte de los ángeles. Los engañó y esos ángeles se fueron con él, y por eso se los conoce como los ángeles caídos. ¿Sí? Y cuando creó Dios al hombre, Satanás ya merodeaba por el huerto del Edén. Así que Dios le puso una decisión al hombre, de que coma de todos estos árboles, porque ahí va a encontrar una fruta deliciosa y se va a saciar. En otras palabras, le estaba diciendo, elige el Edén, elígeme a mí, le estaba diciendo Dios, porque conmigo tú tendrás todo y seré yo para ti lo suficiente, tú no necesitas nada más. Pero también le dijo, no comas de esta fruta, de este árbol, ¿sí? No lo comas, porque de cierto morirás. ¿Pero qué hizo el hombre? Comió del fruto que dijo Dios no se comiera. Y ves allí que Dios nos creó con una palabra que era libre albedrío, la forma de decidir. O sea, tú decides qué hacer. Le decíamos, tú decides a qué horas levantarte, tú decides qué ponerte, tú decides ir o no, a qué horas comer, si comes o no, o no es así, o quienes son ya programados, 8 en punto están 8 y 1 están haciendo esto, 8 y 2, nadie, ¿verdad? Tenemos libre albedrío. El mal entró por medio del hombre. Luego decíamos que el mal se clasificaba, como pecado, ya lo conocíamos como pecado, y veíamos primero que el pecado es universal, que aunque tú mires al líder religioso ahí, al más influyente, digámoslo así, él es un ser humano y por ende tiene pecado. Nadie puede decir que no, él como está allí no tiene pecado. Tú no me puedes decir a mí que yo estoy aquí enseñándote esto, que yo no tengo pecado. Todos tenemos pecado. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El Señor no dijo, por cuanto esticos pecaron y estos no, sino dice todos. Todo ser humano que ha nacido tiene pecado, excepto uno. ¿Quién? Jesús, el único, en el cual no se halló pecado. Ahora, segundo, el pecado mora en el hombre. Decíamos que era como una enfermedad, como un cáncer que se genera dentro de nosotros. Recuerdan que el apóstol Pablo decía, yo sé cuál es el hacer el bien, yo lo sé, pero no lo hago y no lo entiendo, sino lo que aborrezco, eso hago. En Romanos capítulo 7, ¿verdad? Que lo estudiábamos. Y eso es así, el pecado mora en nosotros. 3, decíamos que el pecado somete al hombre, lo tiene preso, sino vivimos bajo el pecado totalmente. Y 4, decíamos que el pecado reina en nosotros. El pecado nos da órdenes. Hay personas que el pecado los obliga ya a hacer esa cosa, ese vicio, por ejemplo. El vicio, ahí vemos el del alcohol, el de las drogas, todo lo que Dios llama pecado. Todo eso es pecado. Y el pecado no se clasifica también. O sea, no se dice, este pecado es chiquito, así que no pasa nada. Este pecado es este sí, Dios lo aborrece, ¿no? Así sea una mentiritilla, como dicen algunos, una mentira pequeña, es mentira y
es pecado, punto. ¿Ok? Así que veíamos eso. Y con esto nosotros tenemos como la introducción para hoy, para ver lo que vamos a desarrollar en esta noche. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. Aquí todos somos pecadores. Y el pecado mora en nosotros. Mora tan fuerte que no podemos hacer el bien. Para nada. No lo podemos hacer. Amén. Así que en esta noche vamos a ver por qué Jesús es nuestra esperanza. ¿Sí? Y en esta noche el título de hoy no les di la hojita porque no es necesario, porque solo vamos a ver un verso nada más, que se llama La Pasión de Cristo. Hoy vamos a ver la pasión de Cristo. ¿Por qué le dicen la pasión de Cristo? Primero, ¿qué es una pasión? Es algo que, por ejemplo, una persona lo mueve y lo inclina hacia un tema específico y desborda tanta pasión en él que lo logra hacer. Por ejemplo, para muchos aquí la pasión puede ser la música. Y es tanta la pasión que ese joven o ese hombre o esa mujer aprenden, no sé, una cierta técnica en un poco tiempo, y eso es la pasión que ellos tienen. O la pasión por leer. A mí me encanta leer y eso es tan que lee. O la pasión por cocinar, no lo sé. Si me hago entender. Pero la pasión de Cristo desborda cualquier tipo de pasión que pueda haber. ¿Sí? Así que primero, todos somos pecadores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí ninguno de nosotros puede decir, yo, ¿cómo así? Yo no soy pecador, ¿cómo? No, todos somos pecadores. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra del Señor, lo dice el Señor. Y por ese pecado ninguno de nosotros, por nuestra propia cuenta, ninguno, somos capaces de llegar al cielo, por ejemplo. Ninguno. Nadie. No, mi madre no puede decir, yo voy a ir al cielo por mi propio esfuerzo. Jamás llegará al cielo. Ni yo puedo decir, yo me voy al cielo por mi propio esfuerzo. Jamás. Primero, todos somos pecadores. ¿Sí? Amén. Segundo, vamos a ver que el Señor, en la palabra del Señor, al pueblo de Israel, le dejó la ley, ¿sí? La ley. Y si nosotros comenzamos a leer en el Éxodo capítulo 20, que es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20. Si quieren lo buscan, Éxodo capítulo 20. Lo vamos a leer, miren, la palabra del Señor. ¿Sí? Leamos Éxodo 20. No sé si... El segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20. No sé si mi madre puede leerlo. Hasta el verso 2. Del 1 al 2. Éxodo 20, 1 al 2. ¿Listo? ¿Qué dice? El decálogo. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ya, esos son los mandamientos, los 10 mandamientos. El primero, no tendrás otros dioses fuera de mí. El segundo, sí, dice... No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra.
Ya, ni con lo que hay abajo de las aguas, dice. Bueno, en el verso 7 dice, no pronuncies el nombre del Señor en vano. En el 8 dice, acuérdate del sábado para guardarlo. En el verso 12 dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. El 13 dice, no matarás. El 14 dice, no cometas adulterio. El 15 dice, no robes. El 16 dice, no des falso testimonio. Y el 17 dice, no codicies la casa de tu prójimo. Bueno, rápidamente lo leímos. Y una ley te hace caminar conforme a lo que está establecido. ¿Sí me hago entender? O sea, si te dice no matarás, es porque ¿qué debes de hacer? No matar. Pero si una persona mata a otra, transgredió esa ley. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿qué pasa si no hubiera ley? Aquí mi papá está en el área de abogacía y puede decir, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el Ecuador no hubiera ley? ¿Qué pasaría? Todos hiciéramos lo que quisiéramos. Exacto, todos hiciéramos lo que quisiéramos, todo. Así que si el uno podría robar, otro podría matar, otro podría adulterar y no pasará nada. Pero Dios dejó establecido esa parte moral. ¿Sí? Así que muchos ateos comienzan a decir que no, que la moral, que si Dios no existiera, no hubiera parte moral. No lo hubiera. Pero para muchos ateos eso es incoherente. Pero realmente son ellos los incoherentes. Que Dios dejó establecido una parte moral. Y si lees en el capítulo 21 del Éxodo, te vas a dar cuenta de que hay más leyes y más mandamientos. Más. No solo son 10, son muchos más. ¿Ok? ¿Sí? Donde les dice cómo deben de actuar, cómo deben de ir. Ahí los abogados podrían leer el capítulo 20, 21 y 22 y ahí se darían cuenta de que esa ciencia que ellos siguen es de hace años y ya fue establecida por el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Ahora la ley se hizo para que el hombre la siguiera y no pecara. No pecara. Pero tenemos que darnos cuenta de que eso va más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando dice no robarás, y uno se imagina que es un hombre que se entra a una casa y roba. O un hombre que está en la calle y le roba el celular a otro, por ejemplo, en esta época. ¿Sí o no? Pero va más allá, trasciende más allá. Así que el estudiante que le dan la prueba y copia, ese estudiante ya robó, porque fue corrupto. Violaste la ley de Dios. ¿Sí me van a entender? Si eres un trabajador, por ejemplo, y le robas el tiempo de un cliente o robas el tiempo en tu empresa estando en el Facebook, ya eres un ladrón. Porque no te contrataron para estar en el Facebook, por ejemplo. Pero ¿qué hacen muchos? Están ahí chateando. Le robaste el tiempo a la empresa. ¿Sí me hago entender? O por ejemplo, robarle el tiempo a Dios. Estando horas de horas en el Facebook, horas de horas viendo novelas, horas de horas viendo televisión, de películas. Y solo pasas eso. ¿Y cuántas horas pasas leyendo la Biblia? ¿Cuántas horas pasas orando? ¿Cuántas horas has pasado con Dios? Le robaste el tiempo a Dios. Eres un ladrón. Yo soy un ladrón. Así que es imposible cumplirla al pie de la letra. Es imposible. Por ejemplo, no adulterarás. Y las personas creen que no adulterar es solamente que el esposo se meta con una mujer que no es la esposa. O al contrario. Pero ¿qué dijo Jesús? Dijo, yo les digo que si hay un hombre que mire a una mujer y la codicie en su corazón, ya adulteró con ella. Imagínense lo difícil que es cumplir la ley.
En sí, la ley produce muerte, porque no hay ningún ser humano que pueda cumplir la ley. No hay ninguno. Todos moriríamos. ¿Sí? Y entonces tú te tienes que preguntar en esta noche, ¿por qué hoy en la actualidad no hacemos lo mismo que el pueblo de Israel, que iba llevando las palomas, el cordero, la vaca, para que los maten, sacrificio, y expíen sus pecados, para que Dios perdone sus pecados? Una vez al año ellos se presentaban. ¿Y por qué hoy ya no se hace eso? Ya no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque Jesús murió en la cruz. Y Él fue el mayor sacrificio, hermoso, precioso, Cordero Santo, inmolado, Cordero puro, sin pecado, que murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Así que las personas es imposible que puedan cumplir la ley. Y al ver eso, el Señor lo sabía. Es imposible. Yo les puse la ley para que se den cuenta que son seres humanos tan pecadores que digan, para mí es imposible cumplir eso. Es imposible y me produce muerte. Entonces ahí estuvo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Porque fue Él el único que cumplió la ley al pie de la letra. Él no tuvo pecado. Él se hizo pecado por ti y por mí. Él cargó el adulterio que tú tenías, lo cargó. Cargó la mentira que tú dijiste. Te cargó la deshonra, la desobediencia a tus padres. Él lo cargó. La fornicación, Él la cargó. En la pesada cruz, en la dura cruz. ¿Sí me hago entender? Y hoy quiero profundizar en eso, en la pasión de Cristo, en la pasión del Señor. En todas las Semanas Santas que hemos vivido, en todas las Semanas Santas, se recuerda el sacrificio de Jesús. Pero el enemigo ha intentado ocultar lo que verdaderamente pasó en la cruz, pero no lo ha podido hacer. Lo que sí ha tenido éxito es en disminuir lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Conocemos que Jesús fue crucificado, pero no conocemos el horror que Jesús tuvo que pasar antes de ser crucificado. No conocemos el horror que Jesús tuvo que pasar. Ahora, esto lo voy a hacer en base a algo. Sí, en base a la investigación de un hombre llamado Ron Charles, que es un arqueólogo. ¿Sí? Él estudió en la Biblioteca del Vaticano, donde existen donde existen 111 registros romanos escritos. Bueno, primero hay 129 eventos que se han registrado acerca de la vida de Jesús. Y 111 fueron registrados por escritores que no fueron escritores bíblicos. O sea, esos 111 registros aprueban de que la Biblia tiene la verdad. ¿Sí me hago entender? Ahora, el evento del arresto, juicio y crucifixión fue registrado por dos historiadores romanos. El primero es Silirius. Él era el registrador de la corte de Pilatos. El otro registrador se llamó Paquetus. Él era registrador de la corte del área de Finus Caporticus. Y era el gobernador general de todo el ejército del este, de Roma. Primero, Jesús no fue crucificado por los judíos. Él fue acusado por ellos. Y fue tomado por enemigo de Roma, dándole la máxima pena de muerte a Jesús. ¿Sí? Jesús no fue
crucificado por los judíos, sino por los romanos. Sí, estamos claros en eso hasta allí. Así que hay dos personas que escribieron el juicio, la crucifixión. Eso se llama cuando hay un juez y hay alguien que está escribiendo todo lo que pasa. ¿Cómo se llama eso, papi? Bueno, secretario, creo que también le dicen perito, ¿no es? Secretario, él escribe todo lo que pasa en el juicio, ¿verdad? Todo lo que dicen, todo lo que testifican. Pues estos dos son iguales. Ellos escribieron todo lo que pasó desde el arresto de Jesús hasta la crucifixión. Y hoy lo vamos a ver. Primero vamos a Marcos capítulo 15, verso 25. Es el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos 15, 25. Capítulo 15, verso 25. Les voy a leer, que es un verso muy corto. Marcos capítulo 15, verso 25, dice: Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Nada más. Eso dice. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Primero, fue como a las 9 de la mañana que Jesús fue crucificado. ¿Sí? A las 9 de la mañana Jesús fue crucificado. Pero antes de ver esto tenemos que comenzar un par de días antes para saber qué le pasó a Jesús, cómo fue ese proceso del arresto, juzgamiento. En los últimos años la tradición ha acortado la lucha que Jesús atravesó. Los historiadores romanos dicen que desde el momento del arresto hasta la crucifixión pasaron 5 días. Luego en el siglo IV se redujo a 4 días. En el siglo X se redujo a 3 días. Y en el siglo XV se redujo a una noche, un día. Imagínense. Pero la verdad, eso es porque el enemigo, Satanás, quiere que tú no sepas lo que Jesús pasó antes de morir. Satanás no quiere que sepas. Porque él sabe que si nosotros entendemos esto, nuestro corazón cambiará para toda la vida. Amén. Cambiará. La pregunta es, ¿quieres cambiar? Pues en esta noche te pido que no cierres tu corazón, sino lo abras. Y si es necesario cerrar los ojos para que tú te vayas imaginando todo lo que pasó Jesús, hazlo. Hazlo. Porque allí te vas a dar cuenta de quién es Jesús y de qué hizo por ti. Que Él hizo por ti. Amén. Vamos a comenzar a hablar de los 5 días que pasó el Señor allí. Primero, no se sabe el día de la semana, o sea, no se sabe si fue lunes, martes, miércoles, que fue arrestado. Pero lo que sí se sabe es que fue un 2 de abril. Un 2 de abril que Él fue, digámoslo, crucificado. Los romanos tenían 3 días para ejecutar las penas de muerte, porque ellos eran muy profesionales. Ellos no lo atrapaban y decían, listo, vamos a crucificarlo y matémoslo. No, ellos tenían 3 fechas y eran el 2 de enero, el 2 de abril y el 2 de septiembre. Solo en esas 3 fechas los romanos hacían la crucifixión. Luego, Jesús, Él fue arrestado y enjuiciado alrededor del 2 de abril. Días antes de que se cumpliera el 2 de abril, Él fue arrestado. ¿Sí? Y los romanos ejecutaban las sentencias en 4 lugares. El primero en Marsella, Francia. El segundo en Sarigny, África. El tercero en Italia, en Roma. Y el cuarto en Jerusalén, en el este. Y Jerusalén era en donde más se crucificaba y por eso es conocido como el Gólgota, que significa lugar de muerte o lugar de los huesos. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. El primer día
Jesús estaba orando en el Getsemaní. Recuerdan que después de la cena, de la última cena, Jesús sale con sus discípulos al monte de los olivos. Y ahí oró y le dijo a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Mientras él estaba orando, fue arrestado por una multitud de alrededor de 900 personas. Eso incluía a 600 soldados romanos, más guardias del templo y una multitud de saduceos y fariseos y otros que se colaron por ahí. Todos esos fueron a arrestar a Jesús. Primero. Luego de eso, Jesús fue llevado por el suegro del sumo sacerdote y allí fue donde se acusó de blasfemia. Y habían muchos testigos allí, diciéndole: este es blasfemo, le decían. Pero habían tantos testimonios que el uno y el otro no acordaban. Así que no se logró nada allí. Allí también fue la primera vez que lo golpearon y fue en la casa de Anás, donde le dieron una cachetada y le dijeron: profetiza, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? Y también recibió el más grande de los insultos, de escupirle en la cara. A Jesús allí, por primera vez, le escupieron en la cara. ¿Sí? Luego de eso lo llevaron, como no pudieron hacer nada, lo llevaron amarrado hasta la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y se quedó en esa casa por todo el día, completo. Y allí fue insultado, fue golpeado por todos los líderes religiosos, los cuales eran 152 fariseos, seduceos, que lo golpeaban, lo insultaban, lo escupían, lo botaban al suelo, de todo. ¿Sí me hago entender? Esa noche ellos votaron para saber qué hacían con él. Ellos estaban votando, o sea, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Y el abuso cambió. En vez de hacer que Jesús confesara, o en vez de hacer que Jesús él se defendiera, le estaban diciendo que así confesara, que así se defendiera, él era digno de muerte y que iba a morir. O sea, esas personas lo querían matar, definitivamente. Ellos simplemente asumieron que era culpable, entonces tenían que decir cómo tenía que morir. Esto continuó durante toda la noche. Durante toda la noche estas personas lo acusaban y le decían: tú eres digno de muerte, eres digno de muerte, eres digno de muerte. ¿Sí? Finalmente, cuando llegó el alba o cuando amaneció, ellos tuvieron la respuesta y dijeron: llevémoslo ante Poncio Pilato para que le diera muerte. Así que llegó Pilato y lo examinó y le preguntó: ¿qué hiciste? Pero Jesús guardó silencio. Ha sido acusado de ser rey. Y Jesús le dijo: eso es lo que tú dices. ¿Por qué estás aquí?, le dijo Poncio Pilato. Y Jesús guardó silencio. Él no dijo nada. Luego Pilato fue donde estos líderes religiosos y les dijo: ¿por qué me traen a este hombre? ¿Por qué? Yo no encuentro nada en él que valga la pena de muerte. Llévenselo y júzguenlo de acuerdo a sus reglas, les dijo Poncio Pilato. Los líderes religiosos se llevaron a Jesús y continuaron abusando de él el resto del día. Y fue ese momento donde Pedro negó a Jesús. Allí, en ese momento, Pedro negó a Jesús. Y se acuerdan que el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿tú me negarás antes de que cante el gallo 3 veces? ¿Se acuerdan del gallo? Eso enseña en Ron Charles y dice que el gallo no era las gallinas que nosotros conocemos o que cantan. No era. En esa época no existían las gallinas en Medio Oriente.
no existían. Las gallinas llegaron 200 años después. ¿A qué se refería? Era un pavo real, que lo tenían las personas de la aristocracia. Las personas lo tenían y servía primero como despertador. Que en la mañana ese pavo, no sé cómo hacía, pero los despertaba. Segundo, el pavo era como un perrito, porque cuando entraba alguien que no conocían, comenzaba a gritar, ¡ah! Y la gente sabía, alguien desconocido llegó. Y tercero, las personas podían saber la hora en la noche, porque gritaba, o bueno, no sé qué hacía el pavo real a las 6 de la tarde más o menos, ¿sí? Así que ese era el pavo real que en la traducción le dijeron que era antes de que el gallo, ¿sí? Pero es realmente un pavo real. Bueno, sigamos. Los líderes religiosos decían, este hombre tiene que morir. Y se lo llevaron a Pilatos nuevamente. Y les dijo, otra vez, ¿por qué están nuevamente aquí con este hombre? Yo no encuentro nada malo en él. Ellos le decían, este es Jesús de Nazaret. Y cuando escuchó esto dijo, así que es de Nazaret, entonces no es mi jurisdicción. No es mía esa jurisdicción, es de Herodes, llévenselo a él. Así que llegaron a donde Herodes y Herodes lo interrogó. Y allí fue la primera vez que los soldados se burlaban de Jesús. En ese palacio habían más de 300 soldados armados. Y Herodes no encontró nada para enjuiciarlo. Nada, no encontró nada. Pero permitió que los soldados lo atormenten. Le decían, ellos se inclinaban, esos soldados se inclinaban ante Jesús y le decían, he aquí el rey, el rey de los judíos. 300 soldados le decían así. Y lo comenzaban a torturar de esa manera. Luego, allí también fue la primera vez que Jesús sufrió un daño físico severo, diríamos así. Ellos primero le arrancaban la barba con la mano. Ahora les pregunto a los hombrecitos, déjense criar la barba así y arráncatela a ver qué pasa. Luego le arrancaban el pelo con la mano. Y no solamente eso, sino que le tomaban la cabeza y la estrellaban contra el suelo y le decían, tú inclínate ante nosotros, rey de los judíos. Y la estrellaban contra el mármol. Tú inclínate. Eso le decían a Jesús. 300 soldados. Diciéndole, tú inclínate ante nosotros. Este abuso continuó por 6 o 7 horas. Lo atormentaban a Jesús. Luego de esa tortura, Herodes les dijo, listo, suficiente ya, tranquilos. Mándeselo a Pilatos. Así que Jesús fue llevado ¿a dónde? A Pilatos. Y Pilatos le dijo, acá, cuando lo llamó a Jesús, le dijo, ven, hablemos tú y yo. Y le dijo, ¿acaso no te das cuenta que yo tengo el poder para crucificarte? Y Jesús le dijo, tú no tendrías ningún poder al menos que mi Padre te lo hubiera dado. Yo he venido a testificar de la verdad. Y Pilatos le dijo, ¿y cuál es la verdad? Y nosotros conocemos muy bien ese pasaje bíblico en Juan, ¿verdad? Y luego salió otra vez Pilatos al pueblo. Ahí estaban todo el pueblo así reunido. Y le dijo, miren, yo no puedo encontrar algo malo en este hombre. Lo voy a dejar libre. Tú no puedes, y ellos le decían, tú no puedes soltar a ese hombre. Nosotros exigimos su muerte. Y él decía, ¿pero por qué? Si no hay nada en él para matarlo. A nosotros no nos importa eso, decían los fariseos. Él es digno de muerte. Él es digno de muerte. Y entonces decía, está bien, en estas fechas, decía Pilatos,
nosotros podemos, el César es bondadoso, así que él permite que elijan entre 2 criminales, decía, para que ustedes los dejen ir. Así que mandó a traer ¿a quién? A Barrabás. Y estaba Barrabás aquí, Jesús acá, y dijo, muy bien, Barrabás es un hombre rebelde, no solamente contra el imperio romano, sino contra ustedes mismos. Él es un criminal, no vale la pena. Y acá tienen a su rey, que yo no veo ninguna cosa mala en él. ¿Qué quieren hacer? Y ellos dijeron, libera a Barrabás. Y todos comenzaron a gritar, libera a Barrabás, libera a Barrabás. ¿Y qué tuvo que hacer? Lo único que tuvo que hacer es liberar a Barrabás. Y les dijo, entonces, ¿qué quieren que haga con él? Y uno dijo, crucifíquenlo. Y todos comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilatos tenía que continuar con el método romano típico de castigo. Todo prisionero que fuera acusado de traición, antes de ser crucificado, lo primero que tenían que hacer era garrotearlo y latigarlo. Y dependiendo de la clase de crimen era el número de latigazos. Jesús fue condenado como traición a Roma, por lo cual recibió 100 latigazos. Y lo que utilizaban fue un látigo con un mango así, donde salían 9 u 11 cerdas de cuero. Pero el cuero no era liso, sino el cuero era trenzado, como una trenza de mujer. Las mujercitas lo han hecho, trenzas de mujeres. 9 o 11 trenzas de mujeres. Y entre las trenzas había pedazos de metal, pedazos de vidrio, pedazos de mármol. Y al final de la trenza, habían bolas, si no recuerdo, son bolas, por aquí lo tenía, bolas de hierro, al final. Tenían bolas de hierro, ¿sí? Así que vemos allí cómo era este instrumento de castigo. Imagínense, usted péguese con uno de esos, a ver qué pasa. En ese tiempo la crucifixión era muy cara, pero muy cara. Y tenían que pagar dinero extra a los soldados romanos para controlar la multitud y pagar otras cosas que se relacionaban con la crucifixión. Así que siempre se trataba de matar al prisionero en los latigazos para ahorrarse todo ese dinero. Siempre trataban de matarlo en ese momento. Los que ejecutaban los azotes, primeramente, eran gladiadores. ¿Sí? Estos gladiadores eran esclavos del Imperio Romano y se habían ganado el derecho de participar en esa tortura por haber peleado con otros esclavos así y ganarles. Y era la única oportunidad que estos gladiadores tenían para ser libres. A los 3 gladiadores les daban 10 oportunidades de pegar con el látigo. Con este que les cuento. 10. ¿Sí? Y si en las 10 ese hombre que estaba allí no moría, seguía el otro y le pegaba 10 latigazos. Y si no moría, seguía el otro. Pero si ese hombre moría en los 10 latigazos, ese hombre primero, el gladiador era libre. Y segundo, él elegía, le pagaban 1 talento de oro o el
peso del que lo mataron en plata. Y podía irse. Y podía vivir ya en libertad, con buen dinero, ya no necesitaba nada. Pero imagínense, eran gladiadores, hombres fuertes, hombres poderosos, listos ¿para qué? Para matar. Ellos iban, no a ver Jesús así. No, ellos iban con más, o sea, era la libertad. O sea, si no le pego duro y si no muere, sigo de esclavo para toda mi vida. ¿Sí me hago entender? Ahora el historiador dice que Jesús estaba tendido en una especie de caballete pequeño. Y para mantenerlo quieto, las muñecas se le amarraban a los pies. Pero antes de que la latigueada comenzara, el centurión tenía un palo largo, ¿sí? Un palo largo. Y este primero recibía 50 palazos. ¡Pah! Cualquiera que estuviera ahí recibía 50 palazos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esos 50 palazos? Es que la sangre brote hacia la piel y cuando llegue ese látigo que les digo de 9 u 11 cuerdas, lo reviente y pueda morir. Jesús recibió 50 palazos, esto antes de ser latigado. Ahora, hagamos una suma simple, una multiplicación. Si ese látigo que les digo que le salen 9 u 11 cuerdas de cuero, lo multiplican por 100, ¿cuántos latigazos recibe? Si es 9, 900. Si es 11, 1100 latigazos. Si me hago entender, o sea, en cada uno de esos recibía 1100 latigazos. Y cuando esos latigazos iban dirigidos a la espalda, el vidrio, el metal, el mármol se clavaba en la espalda y ellos tiraban del látigo y arrancaban pedazos de la espalda de Jesús. Los órganos comenzaban a exponerse. Comenzaron a vérsele los órganos que tenemos todos. ¿Sí? Cuando el hombre llegaba y le pegaba a Jesús y arrancaba o tiraba, pedazos de carne de Jesús volaban. Pedazos de carne, literalmente. ¿Sí me hago entender? Si miran lo que Jesús estaba soportando. Jesús recibió 50 latigazos en la parte de la espalda y luego 50 latigazos en la parte del frente. Silirios, uno de los que escribían esto, dice que fue testigo de ver más de 200 arrancadas de pedazos de carne. Y hasta ese momento él dice, yo nunca había visto a un hombre más brutalizado que Jesús, más castigado, no había existido ningún otro hombre. Él no tenía rostro, se lo habían arrancado totalmente por medio de los latigazos. ¿Sí ven la brutalidad? Como Jesús allí inclinado y por hombres tan bestias, por hombres tan sin piedad, le arrancaban a Jesús, le arrancaban pedazo a pedazo lo iban arrancando, él ya no tenía rostro, pero aún así, Jesús, él no dijo nada. Él guardó silencio. En medio de esa tortura, Jesús no se quejó. En medio de esa tortura, Jesús no dijo, ¿por qué? Padre, sálvame. Él no dijo eso.
en medio de esa tortura, de esa crueldad de esos hombres. Jesús no lo dijo, Jesús siguió adelante. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué siguió adelante? Porque un día te vio a ti. Porque Él te vio a ti. Y si tú en esta noche eres indiferente a esto, y si tú en esta noche no te importa ni un carajo, como se podría decir, perdóname en la expresión, si a ti no te importa nada lo que te estoy contando, si no sientes nada, ¿sabes qué? No te importa Jesús. Si prefieres vivir en este mundo y seguir siendo el mismo mediocre, sigue viviendo así, pero te vas a encontrar con la realidad de que un día no te importó la persona más importante que puedas tener en el mundo. Fue Jesús. No es un hijo, no son los padres, no es un ministerio, es Jesús. Allí Jesús se le veían los órganos. Imagínate el dolor por un momento. Por cada azote, esas cosas se le enterraban en la espalda del Señor, se enterraban en su rostro. Él no tenía rostro, no lo tenía. Y si tú eres indiferente y si no te importa, si a ti no te importa nada siquiera, tu corazón está más muerto. Y no estar ahí con el Señor, el que te amó, el que te vio, el que te miró a ti. Entiéndelo, allí en medio de ese dolor. Yo no me imagino cuánto dolor mi Señor pasó en cada uno de esos lastigazos de esos hombres crueles, burlándosele, escupiéndolo. Si tú a esto no te tocas, si esto no te duele en el corazón, realmente estás muerto. Muerto y remuerto. Ideas tan tontas de que tienes del Señor. Él sufrió por ti y Él no se quejó por verte a ti. Él te vio a ti. Después de la latigada, Jesús siguió vivo. Entonces se dijo que tenía que ser crucificado y además ellos declararon y dijeron, ¿saben qué? Dios lo quiere así. Pero tenían que parar la sangre, se estaba desangrando. Él se iba a desangrar y se iba a morir. Así que cogieron esa masa de carne, cogieron ese pedazo de carne que era Jesús, ese hombre sin rostro, lo cogieron, lo tomaron y dijeron, tenemos que parar la sangre que le está saliendo. Si no lo hacían, se iba a desangrar, así que lo cogieron y lo sumergieron en agua salada para que las heridas se cierren. No te puedes imaginar el dolor tan indescriptible que pudo haber sentido el Señor de haberlo metido en agua salada. Córtate un dedo y métela en agua salada para que entiendas. Pero aún así eso no paró el derramamiento de sangre. Después Jesús fue presentado ante 600 soldados romanos. Y le pusieron primero una capa púrpura sobre él. Y luego cogieron un montón de espinas y se las clavaron en la cabeza. Y por las siguientes 6 horas, ese cuerpo destruido, destrozado, ese pedazo de carne, fue abusado, fue cacheteado, fue tirado al suelo. Lo escupían, lo insultaban. 6 horas donde 600 personas estuvieron escupiéndolo y cogiendo un garrote y pegándole en la cabeza.
empujándole las espinas que tenía en la cabeza. Una y otra vez lo hacían. ¿Y saben qué hizo Jesús? ¿Saben lo que hizo? Guardó silencio. No dijo nada. ¿Por qué? Porque te vio a ti. Porque te amó a ti. No lo has entendido. Y prefieres ahorita ir a una cama a dormir. ¿Te parece esto aburrido? Pues porque tienes un corazón duro. Y prefieres estar allá perdiendo tu tiempo, tu vida. Sin saber que Cristo dio todo. Él no dijo nada. Él estuvo allí. 600 personas lo golpeaban, lo insultaban. Y Él estuvo ahí. Sin decir una sola palabra. Porque te vio a ti te vio diciéndole: yo voy a ser la esperanza de esa mujer. Yo voy a ser la esperanza de ese hombre. Yo voy a ser la esperanza de ese niño. Y si tú te importa nada esas palabras, ¿sabes qué? No sé qué te pueda cambiar. No lo sé. No habrá fuerza ni persona. Si esto no te cambia la vida, nadie lo podrá hacer. Solo Jesús en la cruz del Calvario lo puede hacer. Él quería llevar todo el peso del abuso para que nosotros no lo hagamos. Él hizo todo eso por ti y por mí. Cuando finalmente los soldados quedaron satisfechos de todo ese abuso, Jesús fue traído ante Pilatos y él hizo parar a Jesús delante del pueblo y les dijo: he aquí el hombre. Él era irreconocible, no tenía rostro. Y él les dijo: ¿no les sacia? ¿No les sacia, pueblo? ¿No les sacia esta sangre de sed que ustedes tienen? Y decía: él nunca va a ser un hombre. No tiene rostro. ¿No es esto suficiente? Y ellos dijeron: no, crucifíquenlo. Y si no lo haces, le dijeron, no eres amigo del César. En otras palabras, te acusaremos contra el César. Cuando Pilato escuchó esto, claro que se puso a temblar y se lavó las manos. Y allí sí mandó a crucificar a Jesús. Lo mandó a crucificar. Al otro día, como a las 6 de la mañana, Jesús fue guiado para ser crucificado. Ahora les pregunto, ¿pueden imaginarse ustedes la noche de horror que pasó Jesús? ¿Pueden imaginarse? ¿A cuántos de aquí les ha dolido una muela en la noche? Y no puedes dormir, incluso te da temperatura, incluso te duele todo, te paras, te sientas, pero no puedes dormir, buscas una pastilla. E imagínate a Jesús. Imagínate a Jesús cómo pasó la noche. ¿Cómo? Dime, ¿cómo? En la crucifixión, el poste vertical de la cruz siempre estaba allí. Los romanos siempre lo dejaban. Y en la parte superior del poste había una hendidura en forma de U. Allí era donde el palo horizontal encajaba. Donde levantaban el palo horizontal, el que iba en las manos, y allí lo encajaban. Esa mañana Jesús junto a los otros dos cargaron la parte horizontal de la cruz.
y en el camino fue ayudado por Simón de Cirene. Cuando llegó al lugar de la crucifixión, la parte horizontal fue tirada al piso, sus manos fueron extendidas y fueron clavadas por las muñecas. Jesús fue clavado por las muñecas. Luego el poste horizontal fue levantado con Jesús, dejándolo caer sobre la U, pero sus pies colgaban. Después de esto, Jesús, para que su cuerpo pueda resistir todo el peso, o no sé cómo llamarlo, no sufriera más, no sé cómo decirlo, pero para que su cuerpo resistiera, la costumbre de los romanos era introducir un palo en la cadera, de lado a lado, que luego se sostenía en el palo vertical, donde pueda descansar el cuerpo. Porque si no lo hacían, se caían. ¿Sí entienden esto? Luego, imagínate ese dolor que sentía Jesús por eso. Luego tomaron los pies y los juntaban. ¿Saben? El estudio de nuestro cuerpo hace que el sistema nervioso termina acá, en la parte superior de nuestros pies. Y esos son los que controlan todos los órganos de nuestro cuerpo, todos los órganos que tenemos interiormente. ¿Sí? Mientras nosotros caminamos, masajeamos ese sistema nervioso. Por eso es que cuando una persona se queda acostada y no hace nada, esa persona tiene problemas luego del hígado, luego de todo un mundo de problemas en sus órganos. Por eso por lo menos hay que caminar unos 30 minutos al día. ¿Sí? Si el pie es traspasado cuando tú pisas, un clavo, no te pasa nada. Te duele, claro, pero no pasa nada grave. Pero si te traspasan con algo por encima del pie, es algo muy, muy trágico. Los nervios que controlan los órganos del cuerpo, cuando Jesús le traspasaron con los clavos, explotaron. Totalmente explotaron. Cuando Jesús fue traspasado con los clavos, todo fue un dolor impresionante. Y allí Jesús tuvo todos los síntomas de todas las enfermedades. El síntoma del cáncer, tuvo el síntoma de la diabetes, tuvo el síntoma de un paro cardíaco, tuvo todos los dolores, porque la palabra es clara y dice que Él en la cruz se llevó todas nuestras enfermedades. Isaías 53 lo dice. Todas nuestras enfermedades, Cristo las llevó en la cruz, y especialmente la número 1 y la más grande enfermedad. ¿Cuál? El pecado. Ya en este momento eran más de las 9 de la mañana. Jesús no había dicho ninguna palabra desde ese momento en que estuvo al lado de Pilatos. Pero ahora estaba crucificado y ahí por primera vez habló. Por primera vez dijo algo. ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué hicieras allí? ¿Odiaras a esas personas? ¿Les dijeras, como seres humanos nosotros lo dijéramos? Pero ¿saben lo que dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cada vez que tú pecas,
cada vez que tú cometes un pecado, cada vez que tú das tu vida por el pecado, ¿sabes lo que Jesús está haciendo delante del Padre? Perdónalo, porque Él no sabe lo que hace. Yo morí por Él. Y Jesús ora por ti, delante del Padre. Por ti y por mí Él está. Él es el mediador, dice la palabra. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo leímos o no lo leímos el anterior jueves? Que dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Él está allí. Los romanos vigilaban los cuerpos aproximadamente por 2 días. Después ellos se iban. Los pies de los que eran crucificados estaban a una altura de 30 a 20 centímetros, nada más. No eran cruces. Era pequeñito nomás. Por aquí a los pies y el suelo. ¿Sí? Pero cuando los romanos se iban de allí, comenzaba la peor parte del sufrimiento de uno que era crucificado. Los prisioneros estaban vivos normalmente entre 9 a 10 días, pero los romanos solo se quedaban 2. Ellos morían muchas veces porque eran comidos por fieras depredadoras, por gallinazos, por perros que se iban a comer la carne de las piernas, chacales, zorros. Y cuando la muerte ocurría, los romanos los bajaban de la cruz para quemarlos. Pero Dios, el Padre, movido a misericordia, no dejó que Jesús pasara eso. Él dijo, no, mi hijo no va a pasar por esa tortura. Mi hijo no lo va a pasar. Él, el único registro de toda la historia romana, el único registro en toda la historia romana, el único, en 700 crucifixiones que habían sido registradas por los romanos, solamente un hombre murió el mismo día de la crucifixión. Y ese fue Jesús. Murió dentro de 6 horas. Y Jesús hizo todo por nosotros. Jesús hizo todo por nosotros. Fue el único registro de Jesús. El único hombre que murió el mismo día de la crucifixión. Y nosotros preguntándonos, ¿y dónde estás, Señor? Y nosotros preguntándonos tan bobos, diciendo como ridículos, actuando como unos tontos, diciendo, ¿me amas, Señor? ¿Me amas? Y Él te dice, yo ya te amé, solo mira la cruz, porque ese es mi amor por ti. Ese fue el amor tan grande y tan hermoso que Dios tuvo por cada uno de nosotros, por cada personita que está en este lugar, por ti que estás sentado en ese sillón, por ti Jesús murió. Y tú puedes decir, pero a mí nadie me ama, me han despreciado todos, mis padres me han despreciado, mis hermanos me han despreciado, mis amigos me han abandonado. Pero mira la cruz, hoy, mira la cruz, porque vas a encontrar al mejor amigo que puedas tener. El amor de un hombre no vale la pena, el amor de una mujer no vale la pena, pero el amor de Dios, ese sí vale la pena. Jóvenes, ese vale la pena. No se desesperen por muchachitas
No se desesperen por muchachitos tontos y necios. Desespérense, desespérense, desespérense por el amor del Señor. Por correr a los brazos de ese ser maravilloso llamado Jesús, el Hijo de Dios. No corras a los brazos de alguien que no vale la pena. Y tú no mires, tú que me escuchas hoy, el éxito del mundo como mejor. Y miras el dinero como mejor. Y te preguntas, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo esta profesión? ¿Por qué? Y te has olvidado de lo que Jesús ha hecho en la cruz. Te olvidaste de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué hoy no te pones de pie un momento? Ponte de pie un momento. Porque este es un momento especial y de mucho respeto al Señor. ¿Sabes? Mientras las personas en el mundo corren tras sus deseos carnales, tras sus metas, tras sus objetivos, les importa más este mundo, les importa más el dinero, les importa más el trabajo, les importa más todas las cosas que hay en este mundo. Jesús te dice, yo te amo. ¿Y cuántos de aquí le van a abrir su corazón? ¿Cuántos de aquí verdaderamente son cristianos? Porque cristiano no es uno que dice yo creo y sus obras hablan lo contrario. Cristiano no es uno que dice yo creo y ni siquiera sabe qué es la Biblia, ni siquiera sabe buscar el Génesis. ¿Cuántas horas pasas en el mundo? ¿Cuántas horas pasas metido en el internet, metido en el WhatsApp? Y en Cristo, que murió por ti, que no escatimó nada. ¿Cuántas horas le dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo oras? Si dices ser cristiano, si en verdad dices yo soy cristiano, eres como un fariseo hipócrita. Si yo digo ser cristiano es porque yo quiero a mi Señor todos los días de mi vida, cada momento, cada segundo, cada minuto, sin importarme que me digan loco, sin importarme que me digan eres un tonto, estás siguiendo esto. No se trata de religión, no se trata de religión, no. Se trata de una cruz. Ahí murió Jesús, ahí. Lo dio todo por ti. No lo entiendes. Él es la única esperanza. Jesús murió por ti para tener esperanza. La esperanza no es el dinero. La esperanza no es un nuevo trabajo. La esperanza no es un nuevo esposo, no es unos hijos hermosos. La esperanza es Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos allí en este momento? Y le dices, Señor, ayúdame. Habla con el Señor. Orar es hablar con Dios. Como hablas con tu comadre, como con tu compadre ahí, hablando locuras, tonteras. ¿Por qué no vienes ante el Señor y le dices, heme aquí, Señor? Estoy aquí, porque hoy reconozco que soy pecador. Dile lo que sientes, dile. No esperes a que yo te diga, di lo que yo digo. Dile lo que tú crees. Dile al Señor lo que tú tienes en tu mente, o para ti qué es más importante, el juego, el Facebook. Porque ahí en Facebook sí puedes chatear horas de horas y hablar con Dios ni un minuto. ¿Y cómo dices que eres cristiano? Yo hoy hablo así porque ¿sabes qué? Es justo que el infierno exista. Es justo
que el infierno exista. Y es justo que allí el Señor me mande a mí por rechazar a mi Cristo con mis actitudes. Es justo, es justo, es justo que el Señor me mande al infierno. Es justo. Tú no puedes decir, no, Dios malo, porque no, es justo, tú eres el malo. Tú y yo somos los que rechazamos a Jesús. Estamos viviendo en nuestras borracheras, en nuestras idolatrías, en nuestra fornicación, en la pornografía, en todos esos pecados mundanos y viciosos que se ha implementado en esta cultura pagana en la que hemos nacido. Y Jesús tiene la solución, Jesús tiene la solución. Jesús es la esperanza de vida. Es la esperanza para tus hijos, es la esperanza para tu esposo o tu esposa, es la esperanza para que un drogadicto cambie, para que un alcohólico cambie, para que un padre cambie. Es la esperanza, es Jesús. Jesús es la esperanza, la única y maravillosa y grandiosa y gloriosa esperanza es Cristo. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no lo entiendes? Ahí cerradito tus ojos, escucha esta canción y dile a Jesús lo que tú sientes. Escucha esta canción y simplemente dile, perdóname. No es una religión. Acércate a la cruz. No es una religión. Una religión es tonta. Cuando hacemos de Dios una religión, somos ridículos como aquellos que dicen que es la verdadera o lo que sea. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón.